Congresista Velázquez. Presidenta, una precisión. Estamos discutiendo el 113, ¿no? Sí. 113, congresista. Pero no confundamos renuncia con vacancia. No confundamos renuncia con vacancia. Y nosotros hemos hecho todavía, ya estamos llevando a rango constitucional algo que el Tribunal Constitucional ya lo había sugerido que lo hagamos, por ejemplo, la declaración de incapacidad moral o física. Estoy de acuerdo con lo que plantea Mauricio. Le estamos poniendo una valla bien alta, las 2/3 partes de ambas cámaras. O sea que estamos dando esta estabilidad. Aquí no hay, como se decía, vacancias express. Pero si un presidente, por alguna razón inclusive personal, quiere renunciar, es un acto unilateral personal, ¿por qué tenemos que condicionarlo a que esté aprobado por la mitad más uno el número de senadores? Entonces, hacemos la precisión, no estamos hablando de vacancia, sino de renuncia. Gracias. Congresista Arana, ¿para que termine o ya finalizó? Presidenta, ninguna confusión sobre el tema de renuncia. ¿Por qué? Recordemos aquí cuando se inició este Congreso, el 2016, no hay que perder memoria, corrían las voces de que PPK estaba loco, ¿verdad? Que tenía incapacidad mental. Y entonces han habido declaraciones públicas en ese sentido. Yo no quiero personalizar ni buscar ahorita en la prensa qué congresistas han sido, pero hubo ese tipo de declaraciones. Y entonces en este caso se está diciendo, no, se está confundiendo porque acá la iniciativa viene del presidente. Pero si, como estamos viendo actualmente, hay un conjunto de presiones y de situaciones insostenibles en que el presidente renuncia no porque está haciendo ejercicio de su autonomía y su libertad para renunciar, sino por una crisis política, por una presión inaceptable, ese tema va a ser visto solo por una de las cámaras. Entonces, nosotros consideramos, si el 113 comienza diciendo que la presidencia de la República vaca por, efectivamente, sea por su permanente incapacidad, las dos cámaras, pero igual la aceptación de su renuncia debiera ser también un tema de las dos cámaras. Me pide una interrupción cuando ya había finalizado usted, Presidenta, disponga. Congresista Luz Salgado. Presidenta, está confundiendo. Si el presidente quiere renunciar y usted está diciendo que intervengan los diputados, o sea, si los diputados dicen no renuncia contra su voluntad, lo van a hacer quedar. No es así, es su voluntad que nos está diciendo ya no voy más. Y hay que hacerlo lo más rápido posible por la gobernabilidad del país. No puede usted decir consulta aquí, consulta allá. El hombre no quiere o la mujer no quiere. Y ya, el Senado asume y punto. No es lo mismo que la vacancia, estamos confundiendo. Y ojo, no ha sido tan fácil la vacancia, aquí no es que sea express la vacancia, ha sido bastante difícil. Gracias. Presidenta, efectivamente, justamente porque el tema es de la mayor representación política del país, desde el Frente Amplio discrepamos que esa pueda ser un mecanismo expreso, exclusivo de un Senado que, insistimos, está concebido de manera elitista. Si quiere renunciar, ¿los diputados van a oponerse a que renuncie si la renuncia está justificada? No. Igualmente, o sea, estamos diciendo desde el Frente Amplio que debería ser una atribución de las dos cámaras, incluso su renuncia debería ser evaluada por las dos cámaras. Si efectivamente es una iniciativa suya, estamos imaginando una situación en que los diputados están defendiendo y pidiéndole que no renuncie y los senadores y queriendo inmediatamente que renuncie. Esa sería una situación completamente de locura, Presidenta. Si, por el contrario, se trata de la mayor investidura del país, aunque sea su renuncia, no debiera ser atribución exclusiva de la Cámara de Senadores, sino de todo el Parlamento. Gracias, congresista Arana. Congresista Patricia Donaire. Hay una interrupción solicitada por el congresista Velázquez. Quisiera poder intervenir y le concedo la interrupción con muchísimo gusto.
A ver, si vamos a estar en este escenario de que si se tiene que aceptar o no la renuncia, yo la verdad que me iría ni siquiera por aceptarla, que nos comunique la renuncia, porque no estamos en un régimen parlamentario en el que hemos elegido al presidente de la República. Entonces, él renuncia y punto, es un acto de voluntad. Pero por otro lado, comunica su renuncia y punto. Y por otro lado, Presidenta, le rogaría que para poder avanzar en estos temas, sin el ánimo de ir rápido irracionalmente, que nos centremos en debatir solamente en lo referente a la bicameralidad. Si hay artículos que tienen que ver con la bicameralidad en cuanto al nombre, al número, a votación calificada, sí, pero no entremos en temas que no tienen nada que ver con esto. Como nos hemos enfrascado, por ejemplo, hace unos momentos en la cuestión de confianza o en definir qué es una incapacidad moral. No, eso no nos compete en este momento. La interrupción al congresista Velázquez y luego al congresista Mulder. Presidenta, yo sí creo que se debe mantener el texto del artículo 113 de la Constitución, porque quien embiste al presidente de la República es el Congreso, por eso tiene que aceptar. Segundo, ¿por qué tenemos que hacer un procedimiento gravoso si podemos ver a la luz de la experiencia que viene un presidente, por ejemplo, a renunciar con de repente la Cámara de Senadores considera de que no debe aceptar esa renuncia y que, como ha sucedido en el pasado, la reconvierte? Dice, no te acepto la renuncia porque no es la causal de vacancia, pero te voy a declarar inhabilitar, te voy a inhabilitar por incapacidad moral. Entonces te lleva a que renazca otro proceso y ahí sí la Constitución establece que se debe aprobar con las 2/3 partes. Entonces, la única posibilidad en que no se acepte la renuncia es cuando el Congreso considera que no está incurso en esta causal, sino en otra del 113. Entonces, ¿por qué hacer el procedimiento gravoso? ¿Por qué hacerlo? Si es una renuncia porque de repente tuvo una enfermedad terminal repentina y la documenta, entonces ¿por qué tenemos que hacer una votación calificada? Procesarla. Pero si la causa es otra y es otra causal la que quieren, están debidamente grabadas. Por eso considero, Presidenta, de que debemos aceptar la renuncia, nada más que eso, por el Senado. Congresista Mulder. Presidenta, yo lo que creo es que la bancada de mi distinguido amigo y colega Marcos Arana, que fue la que promovió con más ahínco la vacancia presidencial y que casi terminó empujando al señor, claro, por corrupción, empujando al señor Pedro Pablo Kuczynski a renunciar, ahora más bien considere que esto es un tema demasiado grave como para que solamente lo vea la Cámara de Senadores, cuando en realidad lo que se buscaba en ese preciso momento era que se facilitara de la manera más rápida posible la solución al problema político, aceptándole rápido la renuncia al señor Kuczynski. Respetando el debido proceso. Claro, con todo lo que fuera, pero evidentemente el procedimiento actual era express y creo que la bancada del Frente Amplio fue la que más empujó que fuera express. Y no solo eso, sino que fue la bancada, a diferencia de otra que salieron así como Blancanieves por esa puerta, que se quedó y votó por la vacancia en diciembre. En diciembre votaron también por la vacancia. Entonces, si ya con el procedimiento que tenemos ahora y que es una sola cámara, esta es una sola cámara, seguimos con una sola cámara, entonces ¿a qué tanto brinco si el suelo está parejo? No hay que asustarse con lo que pueda suceder más adelante con una Cámara de Senadores que haga lo mismo que ha hecho este Congreso unicameral. Señora Presidenta, la palabra. No voy a responder a uno de los voceros oficiosos de la mayoría parlamentaria porque me parece ocioso eso. No, pero responde. ¿Cómo? Señora Presidenta, el contexto del 21 de diciembre era un contexto en el cual había una mayoría que quería copar los poderes del Estado y esa mayoría estaba conformada por Fuerza Popular en alianza con el APRA liderado por el congresista Mauricio Mulder. Ese momento hubiese constituido una concentración de poder dictatorial. 3 meses después, en marzo del año siguiente, ya había una serie de información que se hubiese podido impedir si se vacaba el 21 de diciembre. Fue un momento político. No es un cálculo de conveniencia, ni mucho menos, es un cálculo político de la conveniencia del país. Bueno,
Señora Presidenta, yo considero que sí, en esta oportunidad, el planteamiento de que sea el Congreso el que acepte también la renuncia es conveniente, no solo el Senado. Es una situación realmente grave, cualquiera sea la razón que el presidente deje de ser presidente por renuncia. Entonces corresponde ahí aceptarlo. Porque después te puede ocurrir que te renuncien por fax, por WhatsApp, etcétera, etcétera, y ¿qué? Nosotros tomamos cuenta que mandó un fax. ¿Y cómo verificamos si el fax es verdadero o no es verdadero? Entonces yo creo, señora Presidenta, que tenemos que ser responsables. Creo que se mantenga el 113 con el cambio que el Parlamento en su conjunto es el que acepte la renuncia. Me pido una interrupción el congresista. En la lógica de lo que está planteando el congresista Alberto Quintanilla es justamente la propuesta de que no se exija una mayoría calificada para la aceptación de la renuncia, porque en el supuesto que está planteado, el Congreso evalúa que la renuncia es para evitar la vacancia por otra causal. Usted la reconvierte, como hizo el Congreso del año 2000, la reconvierte, por ejemplo, un supuesto de incapacidad moral, ahí sí tiene que haber un amplio debate y ahí sí exige la vacancia, la causal de vacancia, las 2/3 partes del número de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Entonces, lo que estamos haciendo es expeditar un tema de una renuncia voluntaria. Ya lo que dice el congresista Marco Arana, la presión, qué sé yo, ya esos son temas subjetivos. Pero eso supone también, ¿por qué no le ponemos también que la Cámara de Diputados y Senadores también acepte la vacancia por muerte? A ver, no, yo creo que esos son temas que hay que expeditarlos. Entonces, esto es un tema voluntario, Sí, ¿por qué viene el Congreso? Porque el Congreso la recibe y ve que si esa renuncia voluntaria tiene como propósito ocultar otra causal de vacancia, nosotros lo reconvertimos. Eso hizo el Parlamento el año 2000. Y ahí sí se garantiza el debido proceso, se garantiza una votación calificada. Gracias. De acuerdo, señora Presidenta, por eso digamos que nosotros creemos que debe aprobarse como está el 113 con la modificación que sea el Parlamento el que apruebe la renuncia. Y puede rechazarla y reconvenir y convertir en otra causa. Es también una potestad del Parlamento. Gracias. Congresista Arana, muy breve, por favor, porque además quisiéramos algo que abone al debate. Presidenta, a nosotros nos preocupa que efectivamente sea mucho más fácil vacar un presidente o no es una situación subjetiva que se genere una condición para llevar una renuncia. Y yo creo que cuando el congresista Velázquez, que es quien dice que por muerte, ¿cómo va también a hacerse lento el procedimiento? Por muerte, que sepamos, no hay presidentes zombies. Entonces, no hablemos situaciones que son irracionales para justificar en realidad la concentración en senadores la posibilidad de aceptar renuncia. Cuando el congresista Mauricio Mulder señala que nosotros promovimos la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski, la promovimos efectivamente por delitos de corrupción, y cuando la vacancia se quiso hacer de manera express, que era parte de la voluntad de la mayoría oficialista en el Congreso, nosotros lo que planteamos es que debía respetarse el debido proceso. Y aquí debe saberse la verdad. Nosotros como bancada se lo comunicamos directamente entonces a la congresista Mercedes Arauz, se lo explicamos. Cuando ella quiso llevar a votación ese mismo día, la posición de la bancada del Frente Amplio es que se respetara el debido proceso, y eso nos llevaba hasta la primera semana de enero. Lo que pasa es que como ya se habían comprado los votos de los Avengers, se quiso llevar a la votación directamente porque estaban seguros que la vacancia express que estaba promoviendo el fujimorismo efectivamente ya contaba con los votos que habían sido transados. La posición de la bancada del Frente Amplio fue muy clara. El presidente que ha incurrido en conflicto de intereses, que le ha mentido al país, que ha incurrido en actos de corrupción, debe ser vacado respetando el debido proceso. Y para nosotros el debido proceso iba hasta la primera semana de enero. Fue la compra de votos lo que llevó a esta situación. Entonces quiero dejar claramente firme la posición del Frente Amplio, porque se ha señalado que nosotros promovimos una vacancia express y eso no es, presidente. Gracias, congresista Arana. Gracias. Al voto. Votación nominal, señor relator. Señor secretario técnico. Señores congresistas, ¿Arana Segarra? No. Arana Segarra, no. Takayama Jiménez. Takayama Jiménez, sí. Alcorta-Suero. Alcorta-Suero, sí. Becerril Rodríguez. Castro Grandes. Castro Grandes, sí. Cuadros Candia.
Galarreta Velarde, Mantilla Medina sí. Torres Morales sí. Villavicencio Cárdenas sí. Donaire Pasquel sí. Cheputmur sí. Acuña Núñez sí. Velázquez Quesquén sí. Quintanilla Chacón, abstención. Glave Remí, Lescano Ancieta, abstención. Costa Santolaya, sí. Beteta Rubín, sí. Domínguez Herrera, Figueroa Minaya, sí. Letona Pereira, sí. Salgado Rubianes, sí. Arce Cáceres, El artículo 113 ha sido aprobado por 15 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones. Artículo 114. El ejercicio de la Presidencia de la República se suspende por 1. Incapacidad temporal del presidente declarada por la Cámara de Senadores con el voto de por lo menos la mitad más 1 del número legal de los miembros. 2. Hallarse sometido a proceso judicial conforme al artículo 117 de la Constitución. Es que corregimos ahí, por la Cámara de Senadores con el voto de la mitad más 1, de más de la mitad del... de más de la mitad del número legal de los miembros. Continuemos con la misma fórmula. Presidenta, sin demorar la votación, yo sostengo que ahí también debe ponerse que no sea la Cámara de Senadores, sino el Parlamento. Gracias. No están bien, pero están todos modificando. No, porque lo que pasa es que ya hemos puesto eso dentro de las atribuciones. De sus, claro. De Listo, entonces tenemos el ejercicio de la Presidencia de la República se suspende por incapacidad temporal del presidente declarada por la Cámara de Senadores con el voto de más de la mitad del número legal de sus miembros. Hallarse sometido a proceso judicial conforme al artículo 117 de la Constitución. Votación nominal. Señores congresistas, Arana Segarra. No. Arana Segarra, no. Takayama Jiménez sí. Alcorta Suero sí. Becerril Rodríguez. Castro Grandes sí. Cuadros Candia, Galarreta Velarde, Mantilla Medina sí. Torres Morales sí. Villavicencio Cárdenas sí. Donaire Pasquel sí. Cheputmur sí. Acuña Núñez, Velázquez Quesquén sí. Quintanilla Chacón, Atención.
Quintanilla Chacón, abstención. Glave Remí, Lescano Ansieta, abstención. Costa Santolaya, Sí. Costa Santolaya, sí. Beteta Rubín, sí. Domínguez Herrera, Figueroa Minaya, sí. Letona Pereira, sí. Espinosa Cruz, Arce Cáceres, El artículo 114 ha sido aprobado por 13 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones. Artículo 115 ya fue aprobado, 116 ya fue aprobado. Artículo 117, que es solamente de adecuación. El presidente de la República solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria, por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, por disolver la Cámara de Diputados, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral. Congresista Acosta, luego congresista Quintanilla. Presidenta, y si disuelve ambas cámaras, porque no existe. No la puedes, pero obviamente pero acá tampoco la puede disolver. O sea, estamos en un supuesto acá de disolver. Escucha, Presidenta, el supuesto acá del 117 es que se disuelve la Cámara de Diputados sin haber, digamos, previsto lo contenido en el artículo 134. O sea, es una disolución inconstitucional de la Cámara de Diputados. Igual podría haber una disolución inconstitucional de la Cámara de Senadores. Eso no es. Entonces, Claro. claro. No regulas. No lo regulas. Claro, no lo regulas. Claro, es golpe de Estado, es ilegal. Sales de la Constitución, al voto. Gracias, congresista Acosta. Congresista Quintanilla. ¿Ya terminó? Todavía. Señor presidente, Yo insisto en mi para no planteamiento. incurrir en la posibilidad de interpretaciones auténticas, como ha habido en otras oportunidades, yo sí estoy de acuerdo con el congresista Gino Costa que debe ponerse también por sobre el Senado. Señores congresistas, al voto. Señores congresistas, Arana Segarra, Takayama Jiménez, sí. Alcorta Suero, sí. Becerril Rodríguez, Castro Grandes, sí. Cuadros Candia, Galarreta Velarde, Mantilla Medina, sí. Torres Morales, sí. Villavicencio Cárdenas, sí. Donaire Pasquel, sí. Cheputmur, Acuña Núñez, Velázquez Quesquén, sí. Quintanilla Chacón, Sí, vamos Quintanilla Chacón, sí. Glave Remí, Lescano Ansieta, sí. Costa Santolaya, sí. Figueroa Minaya, sí. Beteta Rubín, sí. Domínguez Herrera, Salgado Rubianes, sí. Violeta López, sí. Espinosa Cruz, Arce Cáceres, Lapa Inga, Morales Ramírez.
El artículo 117 ha sido aprobado por 15 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones. Y 0 abstenciones, perdón. Y 0 abstenciones. Artículo 118. Corresponde al presidente de la República. Es de adecuación también, inciso quinto, convocar a elecciones para presidente de la República y para representantes al Parlamento, así como para alcaldes y regidores y demás funcionarios que señala la ley. Sexto, convocar al Parlamento a legislatura extraordinaria y firmar, en ese caso, el decreto de convocatoria. Séptimo, dirigir mensajes al Parlamento en cualquier época y obligatoriamente en forma personal y por escrito al instalarse la primera legislatura ordinaria anual. Los mensajes anuales contienen la exposición detallada de la situación de la República y las mejoras y reformas que el presidente juzgue necesarias y convenientes para su consideración por el Parlamento. Los mensajes del presidente de la República, salvo el primero de ellos, son aprobados por el Consejo de Ministros. 12º, nombrar embajadores y ministros plenipotenciarios con aprobación del Consejo de Ministros con cargo de dar cuenta al Parlamento. 16º, declarar la guerra y firmar la paz con autorización de ambas cámaras del Parlamento. 19º, dictar medidas extraordinarias mediante decretos de urgencia con fuerza de ley en materia económica y financiera, cuando así lo requiere el interés nacional y con cargo de dar cuenta a la Cámara de Diputados para su revisión. El Congreso puede modificar o derogar los referidos decretos de urgencia. Al voto ya. Ya, al voto. ¿Por qué ambas cámaras del Parlamento y no del Parlamento nada más, presidente? Sí, tiene razón, ahí sería del Parlamento. Se borran ambas cámaras. El 118, congresista Velázquez. O sea, agregarle al Parlamento. Señora Presidenta. Quintanilla. En realidad, el Parlamento tiene la posibilidad de aprobar cosas en las cuales no teniendo mayoría en ambas cámaras. Cuando se pone mayoría en ambas cámaras, estamos creando un nivel más alto de aprobación. O sea, es porque, digamos, el Parlamento en el hipotético caso de que se apruebe la propuesta, son 180, la mitad son 90. No necesariamente hay la mayoría en ambas cámaras. Yo plantearía que se mantenga la mayoría en ambas cámaras o una mayoría realmente calificada, ¿no? Con mayoría calificada. Pero ¿cuál sería más calificada? La mayoría del Parlamento con mayoría calificada. ¿Congresista Mulder? No, congresista Mulder. Sería, digamos, legislar algo nuevo, ¿no? Porque en la actualidad no sería una adecuación como se la llama, porque en la actualidad no se establece tampoco un número de votos específico para el tema de la declaratoria de guerra. Congresista Velázquez. Sí exige un requisito del Congreso. El Congreso tiene que autorizar declarar la guerra o la paz. Lo dice actualmente el artículo 100. Sí, pero no hay necesidad de ponerle votación calificada. Yo lo que veo es que este es un tema de Estado. O sea, declarar la guerra no es el fenómeno del niño costero. Solamente hago esa precisión, nada más. Que debería contar con la... Me imagino que estas hipótesis son un poco lejanas, pero declarar la paz o la guerra. Pero en esos supuestos que son hechos muy graves, son más graves que el estado de sitio, entonces sugiero que debería ser aprobado con una mayoría calificada del Congreso, ¿no? Congresista Cheput. Gracias, Presidenta. O sea, siguiendo la línea de razonamiento del congresista Velázquez y de Alberto Quintanilla, yo creo que, y conversando también con Gilbert, con el colega Violeta, precisar allí que es con una mayoría calificada no significaría mayor cambio. Por supuesto, Mauricio. Yo creo, presidente, que cuando se establece la prerrogativa del presidente de la República en temas realmente graves como la declaratoria de guerra o incluso la firma de la paz, hay que facilitar que el presidente de la República tenga una decisión rápida y efectiva. Entonces, si vamos a poner mayorías muy altas en el Congreso, probablemente le estemos negando la posibilidad de firmar una paz.
Y creo que bastaría simplemente que en el momento en el que se dice con autorización del Congreso, se dé por entendido que es con el voto de la mitad, más de la mitad de los miembros de las cámaras. Y eso facilita un poco la toma de decisiones, porque en realidad cuando se ponen vallas altas es porque se quiere evitar que se haga una manipulación de la votación. Pero en este caso, al contrario, hay que facilitar esa prerrogativa del presidente de la República. Presidenta, es interesante el debate, porque si eso lo vemos en la línea de una atribución presidencial, cual es que dirige la política exterior, pues es obvio que ahí ya lo que pongamos acá podría limitar otro artículo de la Constitución. Y siendo así, podría quedar simplemente como está con la autorización del Parlamento. Simplemente para que no haga colisión con otro donde se dice que el presidente de la República dirige la política exterior. Y para facilitar el debate con cargo a una discusión posterior, ¿no? Que quede así el Parlamento y punto.